Las computadoras. Una computadora es una máquina capaz de efectuar una secuencia de operaciones mediante un programa, de tal manera que se realice un procesamiento sobre un conjunto de datos de entrada, obteniéndose otro conjunto de datos de salida. La primera computadora fue la máquina analítica creada por Charles Babbage, profesor matemático de la Universidad de Cambridge en el siglo XIX. La idea que tuvo Babbage sobre un computador nació debido a que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso tedioso y propenso a errores. En 1823, el gobierno británico lo apoyó para crear el proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo mecánico para efectuar sumas repetidas. Durante el mismo año, Charles Jacquard, un francés fabricante de tejidos, había creado un telar que podía reproducir automáticamente patrones de tejidos leyendo la información codificada en patrones de agujeros perforados en tarjetas de papel rígido. Al enterarse de este método, Babbage abandonó la máquina de diferencias y se dedicó al proyecto de la máquina analítica, que se pudiera programar con tarjetas perforadas para efectuar cualquier cálculo con una precisión de 20 dígitos. Sin embargo, esto no fue posible debido a la escasa tecnología de la época. Fue hasta 1944 cuando se construyó en la Universidad de Harvard la Mark I, diseñada por un equipo encabezado por Howard Aiken. Como estudiante de Harvard, Aiken propuso a la universidad crear una computadora basada en el motor analítico de Babbage. Lamentablemente, la Universidad de Harvard no le proveyó la ayuda que necesitaba. Sin embargo, su idea tuvo buena acogida para la compañía privada de IBM. Entonces Aiken, conjuntamente con un grupo de científicos, se lanzó a la tarea de construir su máquina. Esta máquina no está considerada como computadora electrónica debido a que no era de propósito general y su funcionamiento estaba basado en dispositivos electromecánicos llamados relevadores. En 1939, en la Universidad de Iowa State, Jonathan Azoff diseñó y construyó la primera computadora digital mientras trabajaba con Clifford Berry, un estudiante graduado. Más tarde, Atanasoff y Berry se dedicaron a trabajar en un modelo operacional llamado el ABC, el Atanasoff-Berry Computer. Esta computadora, completada en 1942, usaba circuitos lógicos binarios y tenía memoria regenerativa. Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, los militares necesitaban una computadora extremadamente rápida que fuera capaz de realizar miles de cómputos para compilar tablas balísticas para los nuevos cañones. El Dr. John Mauchly y Presper Eckert creían que la única manera de resolver este problema era con una máquina electrónica digital, de manera que trabajaron juntos. En 1946 completaron su trabajo, del cual surgió una computadora electrónica digital operacional llamada ENIAC. Esta máquina fue desarrollada a gran escala, siendo derivada de las ideas no patentadas de Atanasoff. Este aparato trabajaba con el sistema decimal y tenía todas las características de las computadoras de hoy en día. Las limitaciones del ENIAC eran una reducida memoria y un problema al cambiar de un programa a otro. El proyecto, auspiciado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, culminó 2 años después, cuando se integró a ese equipo el ingeniero y matemático húngaro John von Neumann. Las ideas de von Neumann resultaron tan fundamentales para su desarrollo posterior que es considerado el padre de las computadoras. La EDVAC, en español calculador discreto electrónico automático variable, fue diseñada por este nuevo equipo. Mauchly y Eckert descubrieron que una línea de demora de mercurio podría reemplazar docenas de estos tubos al vacío. Ellos figuraron que las líneas de demora significarían ahorros gigantescos en los costos de los tubos y espacio de memoria. Este avance contribuyó a la creación de la computadora EDVAC, la cual almacenaba información en memoria en la misma manera que los datos. La máquina entonces manipulaba la información almacenada. Todo este desarrollo de las computadoras suele divisarse por generaciones, aunque el criterio que se tiene para determinar el cambio de generación en generación no está muy bien definido, pero resulta aparente que deben cumplirse al menos los siguientes requisitos: la forma en que están construidas y la forma en que el ser humano se comunica con ellas. Primera generación. Esta generación abarcó la década de los 50. En esta generación las máquinas tenían las siguientes características. Estaban construidas por medio de tubos de vacío y eran programadas en lenguaje de máquinas, además de ser grandes y costosas, de un costo aproximado de cientos de miles de dólares. En 1951 aparece la UNIVAC, la cual fue la primera computadora comercial que disponía de 1000 palabras de memoria central y podía leer cintas magnéticas. Fue utilizada para procesar el censo de 1950 en los Estados Unidos. La computadora más exitosa de la primera generación fue la IBM 650, de la cual se produjeron varios cientos.
Esta computadora usaba un esquema de memoria secundaria llamado tambor magnético, que es el antecesor de los discos actuales. Segunda generación. Cerca de la década de 1960, las computadoras seguían evolucionando. Se reducía su tamaño y crecía su capacidad de procesamiento. También en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las computadoras, lo cual recibía el nombre de programación de sistemas. Las características de la segunda generación son las siguientes. Están construidas con circuitos de transistores y se programan en nuevos lenguajes llamados lenguajes de alto nivel. También el software empieza a tratar de alcanzar el paso del hardware. Pero aquí aparece un nuevo elemento, el usuario. Se habla entonces de hardware ergonómico, el cual está adaptado a las dimensiones humanas para reducir el cansancio. También se habla de diseños de pantallas antirreflejos y teclados que descansen la muñeca. Con respecto al software, se inicia una verdadera carrera para encontrar la manera en que el usuario pase menos tiempo capacitándose y entrenándose y más tiempo produciendo. Se ponen al alcance programas con menús que orientan en todo momento al usuario. Otros programas ofrecen toda una artillería de teclas de control y teclas de funciones para efectuar toda suerte de efectos en el trabajo. Tercera generación. Con los progresos de la electrónica y los avances de comunicación con las computadoras en la década de 1960, se inaugura con la IBM 360 en abril de 1964. Las características de esta generación fueron las siguientes. Su fabricación electrónica está basada en circuitos integrados, su manejo es por medio de los lenguajes de control de los sistemas operativos. La IBM produce la serie 360, la cual utilizaba técnicas especiales del procesador, unidades de cinta de 9 canales, paquetes de discos magnéticos y otras características que ahora son estándares. En 1964, CDC introdujo la serie 6000 con la computadora 6600, que se consideró durante algunos años como la más rápida. A mediados de la década de 1970 aparecen en el mercado las computadoras de tamaño mediano o minicomputadoras, que no son tan costosas como las grandes, pero disponen de gran capacidad de procesamiento. Cuarta generación. Aquí aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática. En 1976, Steve Wozniak y Steve Jobs inventan la primera microcomputadora de uso masivo y más tarde forman la compañía conocida como Apple, que fue la segunda compañía más grande del mundo, antecedida tan solo por la IBM. Y esta por su parte es aún de las 5 compañías más grandes del mundo. Las enormes computadoras de las series CDC, Hitachi o IBM, por ejemplo, eran capaces de atender a varios cientos de millones de operaciones por segundo. Quinta generación. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación, en la que se perfilan dos líderes que, sin embargo, no han podido alcanzar el nivel que se desea. La capacidad de comunicarse con la computadora en un lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o lenguajes de control especializados. Los objetivos de la quinta generación son el procesamiento en paralelo mediante arquitecturas y diseños especiales y circuitos de gran velocidad, además del manejo del lenguaje natural y sistemas de inteligencia artificial. Finalmente, cabe destacar que las computadoras digitales actuales se ajustan al modelo propuesto por el matemático John von Neumann. De acuerdo con él, una característica importante de este modelo es que tanto los datos como los programas se almacenan en la memoria antes de ser utilizados.